los médicos deciden hacerme otra operación, me operan, no logran sacarme pues todo el residuo tumoral y deciden hacerme pues la quimio y radio. Dice el oncólogo, el neurocirujano dijo, bueno, ya si yo aquí no puedo hacer más nada, tienes que pasar el departamento de oncología y radioterapia porque estos trabajan juntos, porque es en el cerebro. Eres grande, Dios poderoso, eres rey, siempre fiel, eres grande. Dios. Queremos comenzar esta charla con unos invitados especiales desde Colombia. Están nuestros amigos Luis Fabián Peña y Mallory. Le damos la bienvenida. Un placer y nos honran con su visita virtual. Amén. Pronto será en físico. Amén. Sí, gracias. Entonces, gracias, Reynolds, Elena. Ahorita fuera del aire decíamos que este espacio lo estábamos anhelando, lo estábamos esperando hace rato. No sé, por una u otra cosa no se daba. Inicialmente iba a estar yo solo y yo le manifesté a Reynolds, ¿sabes qué, Reynolds? Yo quisiera que fuera con Malu. Y bueno, aquí estamos, hoy sí se dio. Dios quería que fuera con ella porque con Malu se dio enseguida. Amén. Así mismo es. Entonces, decidimos invitarlos a ustedes porque creemos, ¿no? Y han sido así de bendición para nosotros, de inspiración como tal en lo que es la parte del ministerio y la parte de la familia, ¿no? Porque a veces vemos, ¿sabes? Muchos ministros que se mueven, pero nunca ves a su familia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y sus hijos y su esposa qué hará? Entonces la mayoría de las veces como que se alejan un poco así de la familia, entonces se va creando esta distancia, ¿no? Entonces qué bendición que, como dice, mi casa y yo completo sirviendo en un mismo propósito. Si uno solo lo hace con fuerza, imagina toda la familia en un mismo sentido, o sea, tremenda bendición. Entonces ese es el enfoque así que nos ha dado el Señor con nuestra familia, ¿no? Y anhelamos hacerlo así como ustedes están haciendo, así que son tremendos ejemplos y bendición para nosotros. Amén. Entonces el programa va enfocado a esta parte, ¿no? En cuanto al ministerio y en cuanto a la familia, ¿no? Y la primera pregunta, ¿no? Es cómo llevan, ¿no? El equilibrio entre el ministerio y la familia, o sea, cómo hacen porque vemos que todo el tiempo están activos. Todo el tiempo, no hay un par. Entonces, por otro lado, vemos también lo que publican de la familia, que están activos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo mantienen ese equilibrio? Sí, a pesar de los procesos y todo que han pasado, y si pueden comentarnos un poco de todo este proceso, que ya han compartido testimonio y quisiéramos que nos comenten cómo han logrado no tener esta pausa en el ministerio, en el arte, en todo lo que dan a través del espíritu, por muy fuerte que ha sido el proceso, no se han detenido en ningún momento. Ok. Yo dije primero las damas, pero me dio el paso. Bueno, esto se ha dado, yo creo que de oraciones contestadas, ¿sabes? Que nosotros siempre anhelamos que nuestra familia estuviera como mirando hacia el mismo norte, estuviera involucrado en lo que nos apasiona hacer. Antes de casarme, yo conocía a Mallory. Bueno, después verán en la historia animada que precisamente hizo Reynolds y Elena, el video animado de nuestra historia. Nos conocimos en una iglesia donde estábamos ministrando por separado. A ella la invitaron como predicadora invitada, yo era el salmista invitado,
y ese día nos conocimos, se hizo tremenda amistad, ¿viste? Pero cuando nos conocimos, que yo dije, ella es mi esposa, que nos hicimos novios, nos comprometimos, anhelábamos y recordamos ese momento como, ¿te acuerdas cuando nos conocimos sirviendo en la iglesia? Oye, yo me imagino cuando nos casemos, que vamos a estar juntos, aquí decimos para arriba y para abajo, juntos para arriba y para abajo. Obviamente recalco lo que dije, es importante mirar hacia el mismo lugar, hacia el mismo norte, tener los mismos intereses, ¿ya? Y ¿por qué una oración contestada? Eso lo orábamos antes de casarnos, pero también cuando nos casamos, oramos entonces también, cuando vengan nuestros hijos, Señor, regálanos una hija que te ame, una hija que sea dulce, que ame, Señor, la música, que oramos cosas puntuales, oramos cosas específicas. Y Emma, cuando nació, en estos 3 años que hemos compartido con ella, que hemos visto que es una niña, Dios nos ha permitido en este tiempo viajar mucho, y Emma es una niña guerrera, una niña que no sé, quizá otro niño ponga más problemas a la hora de viajar, a la hora de estar en un aeropuerto o en un terminal de transporte, y Emma se acomoda como a las circunstancias. Cuando hemos ido a lugares donde nos toca ministrar juntos, ella está con los niños, no pone problema para nada. Entonces, importante eso, que Dios responde las oraciones. Responde las oraciones. Nosotros creo que tuvimos tacto, yo de escoger a Mallory y ella de escogerme a mí, y pensar, bueno, ¿será que yo complemento a su propósito? Ella complementa a mi propósito. Entonces, hemos avanzado ahí en fe, creyendo, o sea, creyendo que a pesar de nuestras diferencias, porque sí hay diferencias, nos une el amor, la pasión por el Señor. Y entonces eso crea el equilibrio, el amor, la pasión, el norte que es Jesús. Eso él mismo va dando como el equilibrio. Ahora, ha habido momentos donde hemos tenido que moldearnos. Momentos donde al principio no fue quizás todo así había lugares donde yo iba solo al principio, y eso fue fuimos como dándonos cuenta de eso, y pensábamos y hablábamos, oye, pero sabes que sería más chévere que estemos los dos, sería más chévere, y eso como que fuimos poniéndole orden también, identificando qué cosas serían mejor, y atacándolas, y entonces avanzando ahí en eso. Y también pienso yo que a veces como padres cometemos un error. Bueno, en particular mis padres, gracias a Dios, no lo hicieron. Yo vengo de familia de pastores, y ellos yo siempre vi que nunca me hicieron al lado, ni a mis hermanos. O sea, en todas las cosas siempre nos hicieron parte de eso. Y creo que es el error que muchos ministros a veces cometen, que es que hacen como que a un lado a sus hijos, porque creen que su prioridad es el ministerio, es el llamado. Y yo siempre he dicho que bueno, así me lo hicieron ver en la casa, porque sus papás no eran cristianos en ese momento, pero yo sí pude ver eso, que aún a pesar de eso, siempre nos dieron prioridad. ¿Ya? Entonces, eso hemos tratado como hacerlo con Emma, que no esté primero el ministerio, y si de pronto sí, a veces es difícil llevar a Emma en los viajes, en las cosas, hacerla siempre parte de todas las cosas, o sea, que ella se haga parte de esto. Mira que incluso muchas veces cuando vamos a iglesia, ella a veces yo estoy ministrando y cuando la veo es atrás, cantando, y se hace parte, ya, como que no prohibirle, no subas, no cojas el micrófono, sino que ella se sienta parte de esto, para que cuando ella vaya creciendo ame hacer eso también. Entonces espero que eso así. Que lo vea como un goce, como un deleite, eso, porque que no sea como una imposición. Y cuida, obviamente nosotros como padres tenemos que la corrección y la disciplina, eso no es negociable, pero que ella lo vea como un disfrute. Mañana vamos a estar vamos a viajar a Valledupar, que es a 5 horas de aquí de Barranquilla,
desde esta mañana se despertó. Feliz. Ya, hoy es el viaje, hoy es que viajamos. Entonces, nada, ella se lo disfruta, y nosotros disfrutamos verla a ella disfrutarlo. Amén. Amén. Y tiene mucha razón en cuanto a lo que uno recibe de los padres, porque bueno, en mi caso yo no soy hija o mis padres todavía no son cristianos, pero sí vi el ejemplo y me ha sido siempre el ejemplo de mis suegros, de los pastores, los padres del reino, que siempre los veía, que andaban siempre con sus hijos, ministraban juntos, hacían todo juntos, y de alguna manera eso fue lo que les enseñaron al reino, y es lo que hemos tratado nosotros de ubicar también en nuestro hogar, con nuestros hijos. Lucas toca con nosotros, ¿no? En el tiempo de alabanza, una guitarra de juguete, pero fíjate que Reino tuvo que hacerle un huequito y buscarle una línea y todo, porque tenía que tenerlo todo igualito que como la guitarra de Reino. Y pues ya lo va quedando chiquita, pero lo disfruta, ¿ves? Porque le gusta hacer eso con nosotros, y realmente tienen mucha razón en esto, y ahora que podemos verlo desde su punto de vista también, más nos confirma a nosotros que verdaderamente los niños necesitan ese momento donde se le da espacio a todo lo que uno hace, ¿no? Sobre todo los niños de la casa, nuestra pareja, nuestro matrimonio, hacernos partes el uno del otro. En este caso, yo nunca he dicho voy a componer yo una canción y te la enseño al final, ¿no? Sino que siempre trato de enseñarle el reino y que él me aporte lo que falta, y cuando ha sido él también, porque realmente cuando entendemos que somos uno, ¿no? Que ya hay un complemento, que nos vamos moldeando el uno al otro, y realmente todo es necesario, entonces ya como que no ponemos ese paraván, ¿no? Ya tú desde aquí a allá y nos vemos de vez en cuando, ¿no? Sino que ya vamos de la mano y realmente Dios se glorifica. Sí, la parte que dijeron de eso, de involucrarlo en la parte de los equipos, ¿no? De que no toques esto, no toques lo otro. A veces sí, al principio me pasaba en el estudio de grabación, ¿no? Que estábamos ahí, entonces, no toques esto, no toques aquello, entonces después meditamos en esto, ¿no? Y lo decidimos involucrar, entonces lo ponía con el teclado a dar espacio para grabar ahora, entonces lo veía con un huequito, la barrita esa. Entonces, uno va, aprendiendo, ¿no? De estas experiencias, ¿no? Y qué bueno que lo digan, porque esto es muy importante para que el niño no crezca forzado, ¿no? A hacer las cosas, sino que lo vea como que es una cosa, un disfrute hacerlo, ¿no? O frustrado de que no puede hacer algo, ¿no? Porque si a veces en el impedimento piensa que no es capaz de hacerlo, y después entonces crecen con esa frustración. Amén. Amén. Entonces, por acá quería también preguntarle cómo involucran, ¿no? Y ya creo que lo habíamos comentado ahora, cómo involucran toda la familia, o por lo menos los que vivimos en el hogar, en nuestros proyectos. O sea, en este caso, ¿cómo haces, Luifa, cada vez que vas a hacer un lanzamiento? ¿Cómo involucras a tu esposa, a tu niña en todo este ajetreo? Porque sabemos que no es algo de que, ya lanzó una canción, sino sabemos que es bien intenso, ¿no? Sí, fíjate que esta canción que lanzamos recientemente, hace unas semanas, se llama Eres Grande, y yo compartí en la expectativa. Es mi feat soñado, es el feat más importante de mi vida, y podría sonar a marketing, o sí, para llamar la atención de la gente, pero de corazón Dios sabe que es así, que era así. Esta canción, además de alegrar mi corazón porque es con mi esposa, de darme satisfacción, que es una canción que escribimos juntos, que una canción que nació de un proceso donde Dios hizo un milagro grandioso. Todas esas cosas me alegraban, pero una de las consecuencias que sabía que iba a tener esta canción es que a mí no me van a invitar solo ya.
Me van a invitar ahora con mi esposa. Es más, ahora la invitan es a ella y ella me tiene que llevar a mí. Oye, ha pasado así, de verdad, ha pasado así. Y fíjate, ella canta muy bonito. De pronto, eso no es lo que a ella más le... Sí, yo quiero cantar, eso no es una expresión que yo escuche mucho de ella. Pero yo dije, mi amor, tú cantas hermoso, tú puedes transmitir este mensaje, porque a ella le gusta predicar. Pero yo le dije, sí, puedes predicar y también puedes, sí, en el tema de la adoración, y que lo podamos hacer como familia es bellísimo. Entonces, fíjate, ahí hemos sido como complemento en eso, porque digo, si fuera por ella no hubiese de su gusto, no hubiese nacido. Si yo quiero grabar una canción y yo quiero, no, pero nos motivamos, hicimos la canción, dijimos, esto no podemos callarlo, y lo hicimos. Como Emma nos escuchó cantar, fíjate, una anécdota para cuando escuchen la canción sepan por qué. Estábamos aquí en nuestro cuarto de grabación y yo estaba dirigiendo a Mallory y hay una parte de la canción donde decimos, ella dice, grande. Y estábamos repitiendo esa frase. Mallory no daba. Y grande, no, mi amor, no puedo. Y yo, pero mira, grande. Emma estaba ahí donde está. Vamos, ahí. Emma está allá atrás. Y Emma, sin nosotros decirle nada, ella estaba jugando ahí con sus jugueticos y canta ella. Grande. Y entonces yo abrí los ojos y ¿cómo? Y la cargué al micrófono, le di grabar y ella cantó grande, que es como comienza la canción. ¿Ven acá, hija? Sí. Vamos a ver si no me hace quedar mal. Ay, saluda. Qué belleza. Hola. Bendiciones. Di. Grande. ¿Cómo? Grande. Oye, Bello. entonces vemos como el ejemplo, sin uno darse cuenta cómo marca. Ahora, esto en las cosas buenas. Me ha pasado y confieso acá, hemos tenido también momentos de, no sé, de que estamos arreglando un problema y de repente a mí se me olvidó que está Emma y yo hablé fuerte, pero ¿por qué esto? Tal? Y de repente Emma, papi, ¿y por qué hablas así? Entonces, o sea, nos ha marcado en las cosas buenas, por supuesto, pero también a tener cuidado de cómo nos expresamos, cómo tratamos a eso también es un reto a la hora de sí, para que te motive a hacer las cosas lo mejor posible. Amén. Amén. Yo digo que los niños, los hijos, son como que revelan, ¿no? Lo mejor que tiene uno y lo peor que tiene uno. Total. Porque como que sacan algo de ti que ni tú mismo sabías que existía en cuanto a amor, pasión, dedicación, pero al mismo tiempo cuando ya llega ese momento donde tú quieres que siempre queremos lo mejor, ¿no? Pero como que no responden a lo que uno desea y entonces tú mismo no te das cuenta que tenías esa área, por ejemplo, de quiero que hagas esto así y te descubres de repente hablando de una forma que nunca te habías visto hablando así. Y entonces como que es el medidor que Dios pone, ¿no? En cada hogar, yo creo, para darte cuenta de las cosas que tienes que mejorar, las cosas que debes superar y todo. Sí, así mismo. Sí, si pudieran cantarnos un pedacito de la canción, eres grande. Claro, el coro. Eres grande, Dios poderoso.
Rey, siempre fiel, eres grande, Dios poderoso, eres Rey, siempre fiel. Dios como ministra, aleluya, aleluya, gracias Señor. Amén. Creo que o sea, que lo mejor de una canción es cuando el que la compone no vive lo que está cantando, ¿no? Sí, ese es un punto a favor del músico, ¿no? Que compone, porque compone bajo sus experiencias, ¿no? A que cuando compone otro, por mucho que quiera darle sentimiento a la canción, no es lo mismo cuando tú mismo pasaste por eso, ¿no? Y entonces esta canción, Eres Grande, habla de esto, ¿no? Del milagro que ocurrió en la vida de ustedes, ¿no? Y queremos ahí brevemente, porque hay muchas personas que no conocen este testimonio, ¿no? Brevemente, ¿qué hay detrás de la canción Eres Grande? O sea, ¿cuál fue el fundamento para realizarla? Bueno, nació de un proceso muy difícil en mí, cuando tuvimos a la niña de dolores de cabeza que se presentaron durante 3 meses. Los médicos me descubren que tengo un tumor cerebral y fue un shock para nosotros, pues obviamente estábamos siendo papás primerizos y nos enteramos de esto, y cuando recibimos el resultado lloramos, nos abrazamos, pero igual juntos dijimos, vamos a salir de esta, vamos a creerle a Dios. Pero uno puede decir, sí, yo creo, pero es un proceso cuando pasan los meses, pasan años, y tú ves que de pronto Dios, entre comillas, no ha hecho nada, y tú dices, pero estoy llorando, estoy clamando, porque así fue, o sea, comenzamos a vivir ese reto de fe, y mientras que los médicos, pues el neurocirujano me dijo, cuando me vio el examen y ve que el examen era un cáncer y que era etapa 3, recuerdo que en ese momento que me quise pues desmoronar toda y mi fe se quiso como apagar, recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si tú me das una palabra, yo me aferro de esa palabra y no la suelto. Y bueno, Elena fue el instrumento que Dios usó en ese momento, porque como contaba pues Luis ahorita, y era que yo decía, Señor, dame una palabra, y yo me aferro de eso. Y pues sí, en el consultorio había muchas mujeres, y yo decía, ¿será que esta es la que me va a dar la palabra? ¿Será que? Y no, cuando reviso el celular, era Elena que me había escrito, y me decía que había sido inquietada por el Espíritu Santo a darme una palabra, que no era el momento de rendirme, sino era el momento de que me tenía que esforzar, que tenía que ser valiente, y que no estaba todo terminado, que ahora es cuando Dios comenzaba a hacer algo muy especial conmigo. Y así fue, yo me agarré de esa palabra, me agarré de esa promesa, y no te voy a decir mentira, fueron casi 2 años, mi amor, 3 años, casi 2 años de dolor, de los médicos siempre darte una mala noticia, y cada vez era peor que el anterior. Sí. Y sí, era mucho lo que los médicos decían, cómo yo me sentía de no poder atender a Emma, que literalmente yo sentía que a mí la vida se me iba. Y yo le decía, Señor, yo te he servido toda mi vida, te he dado toda mi vida entera, y cómo es posible que yo veo que otras mujeres que no te sirven, que no te alaban, no, nada de eso, Señor, y aún así, Señor, ellas están bien, están con sus hijos, y mira, yo no puedo atender ni siquiera a mi hija. Eran momentos donde yo lloraba, momentos donde yo le preguntaba muchas cosas a Dios, pero hubo un día donde yo decidí aferrarme de esa palabra, y comencé a creer en las promesas, creer en la palabra de Dios. Me encerraba en la habitación, pegué promesas bíblicas de sanidad y las declaraba sobre mi cuerpo. Los médicos deciden hacerme otra operación, me operan, no logran sacarme pues todo el residuo tumoral, y deciden hacerme pues la quimio y radio. Dice el oncólogo, el neurocirujano dijo, bueno, ya si yo aquí no puedo hacer más nada, tienes que pasar el departamento de oncología y radioterapia, porque estos trabajan juntos, porque es en el cerebro. El radiooncólogo, cuando me ve, me dice, Mallory, quiero hacerte un examen más profundo. Así fue, me hacen el examen más profundo, y cuando se dan cuenta, el tumor
Anteriormente recuerdo que yo cogí la masa, pues porque lo pidieron allá en la clínica donde me operaron, y mi esposo iba a hacer esto, y yo recuerdo que yo se la pedí y yo me encerré en el cuarto y yo levanté mis manos a los cielos y le dije: Señor, gracias te doy, porque yo sé, con la masa que me habían sacado del cerebro, yo le dije: Señor, gracias te doy, porque yo sé que tú eres un Dios que cambia los diagnósticos. Y así fue, se lo entregué a mi esposo, él se fue, entregó la masa ya en la otra clínica para que me hicieran el examen. Y cuando recogimos los resultados se dieron cuenta que no era un grado 3, sino que era un grado 2. Y ahí pudimos ver cómo Dios iba comenzando haciendo algo en mi vida. Y comenzamos a aferrarnos en cada cosa que pasaba. Veíamos un milagro, veíamos que Dios estaba haciendo algo, veíamos que Dios estaba moviendo su mano a favor de nosotros, y nos aferramos a eso, creyendo en su palabra. Y me hacen el tratamiento. Cuando el doctor ve el examen, dice: no, vamos a hacerte nada más radioterapia, no vamos a hacerte la quimio. Me hacen el tratamiento de la radio, y después del proceso hacen el examen de la resonancia magnética. Y cuando ven, el doctor me dice: Mallory, esto no lo va a desaparecer del todo, pero sí va a hacer que eso no crezca, tú vas a vivir con eso. Yo no quería que eso fuera así, pero aún así yo comencé a orarle a Dios, que yo creía en Él, que yo creía que yo me estaba esforzando, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Y llegó un momento donde yo tuve un sueño, donde me mostraban un libro, y en el libro decía: el grado es que morirá. Y así fue, yo comencé a agarrarme que lo que iba a morir era ese tumor, era ese cáncer. Y yo decía: Señor, Dios, gracias te doy, porque yo sé que yo estoy sana, y que aunque los médicos me digan que ese tumor no va a desaparecer, yo creo que el grado de ese cáncer, de ese tumor, es que eso se va a morir. Y así fue, cada día, cada momento lo declaraba, confesábamos, lo orábamos con la iglesia, junto con la familia, lo declarábamos, porque eso fue un proceso donde puedo decir que vimos la iglesia, vimos la familia que nos ayudó en fe a levantar los brazos. Aún ustedes allá en Cuba también oraron mucho por nosotros, y a levantar esos brazos caídos que a veces se caen, pero vimos una iglesia que nos ayudó a creerle a Dios por un milagro, aunque los médicos decían: no, eso va a ser así, creer porque Dios lo iba a hacer. Y así fue, en medio de todos esos 2 años de prueba, de dolor, de dificultades, de no ver en muchas cosas como queríamos ver a Dios, pero me hacían resonancias cada 3 meses. Cada resonancia salía que el tumor seguía ahí. Y un día en especial, yo entré, ya me tocaba otra resonancia de todas las que me hacían durante esos 2 años. Y yo recuerdo que yo comencé a cantar una canción, Goodness, que Dios, mi vida ha sido bueno. Y comencé a cantarla, me encerré, y yo sabía que me iban a hacer ese examen, pero yo comencé a declarar: en mi vida ha sido bueno, yo cantaré de la bondad de Dios. Y yo recuerdo que yo le decía: Señor, no importa, ya se han pasado 2 años de tantos exámenes, de tantas malas noticias, de yo sentirme mal, de yo sentir que la vida prácticamente se va. No importa todo lo que yo pueda estar viendo, y yo quiero comenzar a declarar que aún a pesar de lo que yo estoy viviendo, tú eres un Dios bueno. Y ese día levanté mis manos a los cielos y comencé a cantar: en mi vida ha sido bueno, yo cantaré de la bondad de Dios. Y le decía: no importa lo que vaya a salir en ese examen, tú sigues siendo mi Dios, tú sigues siendo bueno, y sigues siendo el Dios al cual yo le decidí servir. Así fue, me fui al examen, entré en este lugar y cantaba la canción una y otra vez, yo cantaré de la bondad de Dios. Y salí normal, me entregaron los exámenes a los días. Cuando lo vi no entendía qué estaba pasando, porque la verdad son muchos términos médicos que uno no entiende. Y después le da el resultado al doctor. Cuando el doctor lo ve, le dice: Luisa, ha sucedido un milagro, y ha sucedido lo que Mallory tanto quería que pasara. El tumor ha desaparecido. Yo le soy sincera, yo en ese momento yo me quedé en shock, y como que mi fe, como que no creo esto. Y yo quiero llevársela al neurocirujano, yo quiero que el que me operó, que el que me sacó la masa, vea el resultado. Y cuando lo ve, el neurocirujano me dice: mija, esto dice que está sana, así que vete de aquí y vuelve como en 1 año a consulta. Yo recuerdo que yo levanté mis manos y dije: gloria
a Dios. Y es lo que estamos diciendo desde ese día. Gloria a Dios, porque aún a pesar de todos los momentos difíciles que como cristianos nos toca pasar muchas veces, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo milagro, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue escuchando nuestras oraciones, porque para Él nada es imposible. Y ese es el mensaje que quiero darle a todos los que nos escuchan, que Dios sigue siendo milagro, Dios sigue siendo bueno, y aún a pesar de todo, para Él nada es imposible y Él es capaz de cambiar cualquier circunstancia. Amén, 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 aleluya. Realmente sabemos y nos consta que Dios hace milagros, pero es imposible no deleitarse en la maravilla de su grandeza cada vez que escuchamos un nuevo testimonio de lo que Dios hace. Amén, porque de hecho conocemos personas que ahora mismo pueden estar luchando, tenían esas batallas con procesos similares. Y ver cómo Dios responde, ver cómo Dios sana, cómo Dios libera, cómo Dios trata tantas cosas, sobre todo en el corazón, porque todo este proceso donde anhelaban ver una mejoría y todos los diagnósticos que veían era todo lo contrario de lo que se deseaba. Dios iba tratando con ese corazón, Dios iba tratando con esa fe, con la confianza, con la paciencia, con saber esperar la respuesta a pesar de que todo lo que se veía era todo lo contrario. Y realmente cuando vemos cómo Dios les dio la victoria, porque aprendieron, ¿no? Aprendieron a creer, aprendieron a perseverar en oración, en fe, en paciencia, en amor, aprendieron a recibir el amor de otros, el consejo de otros, cuando quizás no tenían ni deseo de escuchar una palabra más. Realmente cuando uno de los eventos más fuertes que yo he pasado ha sido con Franco cuando nació, que estuvo en terapia intensiva, estuvo crítico, y cuando estuvo allí recuerdo que había una señora, una hermana de la iglesia que nos había dicho desde antes que se supiera todo, desde antes de yo tener a bebé, que Dios le había dicho que ella me iba a acompañar a mí todos los días. Incluso le dijo a mi familia que no se preocuparan, que ella era la que me iba a acompañar en el hospital. Y después entendí por qué Dios quería que fuera ella. Y ella no paraba de levantarme, de ponerme a orar. Y yo realmente al principio quería hasta que se fuera, porque yo quería que viniera alguien que llorara conmigo y que me dijera lo que yo quería escuchar. Pero Dios sabía que no era eso. Y Dios sabía que tenía que ser una guerrera como ella, que me dijera lo que tenía que escuchar, la palabra de Dios, levantarme, ponerme a orar cuando yo lo que quería era llorar y rendirme, decirme, me hacía hasta chistes y yo reía y yo decía, ¿cómo puede ser que esta mujer me haga reír y yo no quiero reír? Y así de un día estaba ella. Amén. Y verdaderamente verlo como Dios va trabajando, ver esa maravilla como Dios ha trabajado con ustedes en una etapa tan difícil, porque además como padres primerizos y tantos choques de tantas emociones por primera vez, de la emoción de la alegría de cada cosa que los niños van aprendiendo y la emoción de la incertidumbre en ese momento de que estás esperando la respuesta de Dios. Y que ahora lo glorifiquen así, que hayan sacado esta canción, que encierre este testimoniazo y que puedan hablarle a tantas personas, pero tantas personas sean ministradas a través de todo esto. Yo creo que es lo más lindo que uno puede experimentar y puede ver de lo que Dios ha hecho con ustedes. Amén. La parte que Dios siempre quiere que aprendamos, o sea, por supuesto que Él desea, ¿no? Como dijo Jesús, ¿no? Que si los hombres siendo malos, ¿no? Desean buenas cosas para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Cosas buenas son bendiciones, cosas buenas es estar sano. ¿Qué padre desea que su hijo esté enfermo, no? Entonces, lo primero debemos entender de que Dios desea de que tú seas sanado, pero aún más allá de eso, desea que tu corazón sea purificado, ¿no? Y sea moldeado. Él anhela eso más que tu sanidad. Entonces, cuando viene una enfermedad a nosotros, debemos entender, ¿no? De que Dios lo está usando el proceso, porque así como el oro se prueba con fuego, así es cristiano.
Sino que Él nos haya enfermado, sino que Él aprovecha la condición para trabajar con nosotros. Entonces, cuando nuestro corazón es trabajado y entendemos esta parte de que reconocemos de que Él es el único, de que Él en su tiempo lo va a hacer, entonces Dios obra en sanidad, ¿no? Esto aprendimos por las líneas de oración y eso que se hacen en Nigeria, en la iglesia de la Escoba. Todas las personas que pasan a orar, no es que pasaron y ya, están ahí días antes, incluso están ahí haciéndole preguntas, sacando cosas del corazón, porque necesita el corazón estar listo para la sanidad, porque de nada le vale a Dios sanarte y que en 3 meses te olvides de Él y que vuelvas a estar en una condición peor de que la que estabas antes. Entonces Él desea que tu corazón sea purificado, ¿no? Y a veces a unas personas les toca enfermedades, procesos bien fuertes, a lo mejor a otra persona le toca otro proceso más simple, ¿no? Y conforme al propósito también que Dios tiene, porque Dios lo quiere, o sea, no es secreto, que ustedes lo siguen muchísimas personas y muchísimas más de lo que uno pueda ver de los seguidores en las redes, porque se nota como por los comentarios de las personas, por cómo ven los videos y van dejando sus comentarios y se dan cuenta de que no es solo que lo siguen como artista o por sus canciones, sino que en su vida están inspirando muchísimas personas. Entonces, definitivamente el propósito que Dios tiene con ustedes y que se ve que están alineados a ese propósito es grande y impacta muchas personas, están impactando una nueva generación que se está levantando en medio de tantas tendencias, en medio de que las personas se van moviendo, incluso la iglesia a veces se va moviendo por tendencias, y entonces Dios necesita levantar a personas que pasen quizás un proceso, les toque un proceso más fuerte, pero es para que traigan ese consuelo, traigan esa palabra firme, que no se mueve por las olas, sino se mueve por la palabra de Dios, porque aprendieron en todo este proceso a moverse por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, y es lo que ahora mucha gente necesita escuchar, no lo que se está hablando porque muchas personas están hablando, sino lo que alguien está hablando porque lo vivió, porque le tocó vivirlo y porque lo superó. Amén. Amén. Yo creo que el premio de esto es el premio de esperar, ¿no? Que es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a esperar en Él. O sea, es tremendo, ¿no? Que vengan milagros, pero yo creo que Dios se goza tanto cuando esperamos confiados, ¿no? Y eso es la parte más difícil. Se dice tan fácil, pero es algo tan difícil. De cuando empiezas ahí, ves una semana, ves otra, y tú dices, no, la siguiente semana. Y entonces van pasando los días, los años, y tú dices, Dios mío, entonces la fe como que va menguando porque somos seres humanos. Entonces, ese espera, eso es un don de la paciencia, esperar. Es un don, un fruto del Espíritu, paciencia, ¿no? Paz. Entonces, los seres humanos siempre quieren todo rápido, ¿no? En el tiempo que quieren. A David cuando lo ungieron, al otro día no fue rey, tuvo que esperar un tiempo, años y años para ser rey, ¿no? Moisés para liberar al pueblo tuvo que esperar 40 años. Entonces, esos son los tiempos de Dios y a veces nosotros queremos acelerar las cosas y cuando uno quiere tomar ya, bueno, si Dios no hace nada, entonces voy a hacer tal cosa. Entonces ahí se frustra el plan. Y creo que ese es un galardón, creo que ustedes le van a entregar allá cuando lleguen al cielo, ¿no? Amén. El premio de esperar. Amén. Oye, fíjate ya que ahora que ustedes que comentaban, y Elena hablaba acerca, y Reynold también acerca de hay cosas que, además de lo físico, que Dios está tratando en lo emocional, en lo espiritual. Hay una de las escenas que debe estar en el libro que escriba Mallory en unos años, o en este tiempo. Una de las escenas donde vivimos algo bien particular, que eso a mí me marcó, a mí me marcó. Mallory se puso, bueno, muy sensible a la voz, a la voz de Dios, a las promesas de Dios, a todo esto. Y un día ella me dice, Luis Fabián, yo quiero que me acompañes, que quiero ir, hubo un suceso en su vida hace más de 15 años, o 15 años más o menos, donde su papá los reúne a ellos, voy a contarlo así brevemente, los reúne como familia, les dice a la mamá, a los hijos, ya yo no amo a su mamá,
yo me voy a ir de la casa, y eso para ellos fue sí, súper doloroso, súper doloroso. Mallory tenía a su papá como su ídolo, como él es el mejor, y escuchar al pastor de la iglesia decirles eso, su papá decirles eso causó mucho dolor. Él se fue por un tiempo de su casa. Luego de un año más o menos, él regresó a su hogar, restauró la familia. El Señor hizo un proceso de restauración muy lindo. Él partió a la presencia del Señor. Partió a la presencia del Señor en un accidente que hubo en un paseo de la iglesia. Hace 15 años. Más de 15 años. Tú tienes 31. 33. Tú tienes 33, ¿viste? Para mí ella siempre es la misma jovencita. Y ella me dice un día, Luis Fabián, necesito que me acompañes donde la mujer con que mi papá se fue. Y yo, pero ¿por qué? Sí, yo quiero ir allá porque yo pensé que yo había perdonado eso en mi corazón y no, más de 15 años. Y yo, bueno, está bien, vamos. Fuimos. Cuando llegamos a casa de esa familia, la señora nos recibió con mucho cariño, hola, pero ella también se le notaba en la cara que ella no entendía por qué hacíamos allá. Y Mallory no hallaba el momento, no se daba el momento, ella nos brindó un refresco. Estábamos ahí. Cuando nos íbamos, Mallory le dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Entran a un cuarto. Mallory le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me perdones. Y ella le dice, ¿pero me perdones de qué? Si quien te debió pedir perdón todo este tiempo fui yo. No, yo necesito que me perdones porque yo estuve con mi corazón dañado hacia ti todo este tiempo. Se abrazaron, lloraron. Cuando salimos de ese lugar, Mallory me dice, yo me quité un peso de encima, siento que esto era necesario. Eso fue en medio del proceso de su enfermedad, No estoy diciendo que por esto ahora se sanó, no, pero creo que sí tenía ella que quitarse una carga, y entonces ahí lo que decía Reynolds y Elena ahorita, que en este proceso no solamente Dios trató lo físico, sino que trabajó en ella lo espiritual, y ese peso tenía que quitarse de encima. Quizá eso fue estorbo por muchos años de las oraciones. Entonces, eso yo lo quería traer a colación porque eso me marcó mi vida. Luego yo viví un proceso también de perdón y sanidad de un suceso, y eso me motivó esto que yo vi, me motivó también a saldar mis cargas, ¿no? Entonces, quería recordarlo porque fue muy, muy útil para mí. Amén. Amén, aleluya. Y bueno, si quieren, para concluir, si hay consejos específicos que quieran darle a cualquier ministro que ahora mismo los esté viendo, que los veía quizás cantar y ministrar y desconocían toda esta parte del proceso, porque muy pocas veces se conoce el proceso de cada cantante o de cada artista, de cada ministro. La gente lo ve allí y no se imagina cómo fue que llegaron allí. Y yo creo que es casi siempre como la canción de Jesús Adrián, cansados del camino, como que uno llega y siempre va avanzando porque Dios los va poniendo allí, pero siempre después de una batalla, ¿no? Entonces, quizás ahora mismo muchos están respirando y diciendo, bueno, realmente ¿quién soy yo para no vivir, no enfrentar mi batalla? Si mira a ellos como Dios los ha levantado, ¿no? ¿Y qué consejos ustedes dirigidos a esto pudieran darle a cualquier joven o cualquier persona que los esté escuchando? Bueno, yo voy a dar un consejo. Sé que mi esposa también va a tener una perla ahí preciosa de consejo. Y algo que se me vino a mi mente y que ha estado como en mi boca a la hora de compartir esto es, hay dos cosas que nos enseñó el Señor en todo este proceso y que quiero que podamos poder aplicarlo. Y uno es tener la
estar en dos posiciones, que Dios nos ayude a estar en dos posiciones claramente. Uno, que seamos como Aarón y Hur, que tuvieron la sensibilidad de dejarse guiar por Dios para levantar los brazos de Moisés, que estaba cansado. Tuvieron sensibilidad de eso. Ustedes para nosotros fueron como Aarón y Hur, por ejemplo. Nuestra familia fue como Aarón y Hur. La iglesia fue como Aarón y Hur. Eso, tener eso. Pero también tener no solamente la sensibilidad, sino la humildad de ser como Moisés. ¿Y por qué humildad? Porque nosotros a veces como líderes nos queremos mostrar fuertes, pero también como que, hey, a mí me da pena que no sé, que alguien vea que yo tengo este tipo de problemas. Y eso es a veces falta de humildad. Porque, ok, yo soy líder, yo le sirvo al Señor, pero Dios puede usar a alguien sencillo para que pueda bendecir mi vida, para que pueda darme una palabra, para que pueda levantar mis brazos. Entonces, eso, que Dios nos ayude a tener la sensibilidad para levantar los brazos del que lo necesita y la humildad de recibirla. Ya, ese es mi consejo. Amén. Bueno, el consejo que yo sí le daría a las personas que nos están escuchando es que momentos difíciles vamos a vivir todos. En cualquier área, puede ser en la salud, en la economía, en cualquier área, vamos a vivir momentos difíciles. Pero que nunca creamos que eso va a ser más grande que el poder de Dios. Porque las circunstancias que a veces vivimos quieren mostrarse más fuerte que Dios. Quieren parecer como que más grande que lo que Dios nos ha prometido, que sus promesas, que toda la Biblia. O sea, quieren mostrarse como que esto es lo que puede y esto es lo que para esa promesa, para esa circunstancia que estamos viviendo, nadie la puede derribar. Entonces es ahí donde desviamos nuestra misión como cristianos, o sea, de saber de que tenemos a un Dios que todo lo puede, que alabamos a un Dios que es grande, un Dios que es poderoso, y esas circunstancias muchas veces van a querer apagar el Dios que nosotros hemos creído toda la vida, pero que aún así de que parezcan gigantes los que estamos atravesando, siempre tengamos la mirada puesta en aquel que nos llamó. O sea, ahí tiene que estar nuestra mirada, en aquel que nos llamó, que si nuestra mirada está puesta en él, aunque estemos atravesando gigantes, estemos batallando con gigantes fuertes en nuestra vida, si nuestra mirada está puesta en aquel que nos llamó, que nos escogió, aunque parezcan fuertes los gigantes, Dios siempre, y nos los ha demostrado, él es más grande que cualquier cosa. Entonces, y saber que el Dios que nosotros creemos no es un Dios que solamente quiso manifestarse con los hombres de la Biblia, es un Dios que quiere manifestarse en este tiempo, es un Dios que quiere todavía seguir haciendo milagros, quiere seguir libertando, quiere seguir sanando, es un Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, no es olvidar eso, que el enemigo nos va a llenar la mente, nos va a querer atacar por muchas partes, pero aún así tener la mirada puesta en aquel que dijo: yo estoy contigo, sigue adelante, sigue luchando, porque Él es más grande que todo. O sea, ese es el consejo que yo quiero darle a todos. Amén, aleluya. Poderoso. Y lo recibimos nosotros también, como humildad, como dice el Bipán. Amén. Amén. Gracias de verdad por sacar ese espacio ahí. Fue difícil engranar la entrevista. Pero el tiempo de Dios es mejor. Le dimos como 20 vueltas a Jericó para que se caiga. Oye, y este es el capítulo 1 de entrevistas juntos. Ojalá venga muchas más. Amén. Sabemos que va a ser de tremenda bendición. De hecho, hay varias personas que conocemos que nos preguntaban: ¿y cuándo van a hacer una con Luis Fabián? Y nosotros, no, todavía, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces estábamos ahí, pero tremenda bendición. Igual que para nuestros padres, los pastores, que se van muy felices de escucharlos también. Ellos siempre están preguntando y bueno, y comentando, ya están metidos en todos lados. Les manda un abrazo de nuestra parte, que los amamos. Amén. Y estamos atentos a la distancia y esperando. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Creo que aquí, espero que aquí y en el cielo, pero siempre estamos atentos.
Abrazo fuerte. Amén. Gracias y sigan por Dios. Amén, gloria a Dios, lo recibimos y gracias por este privilegio de poder compartir ese testimonio así a profundidad con nosotros. Amén, nos sentimos muy edificados. Amén. Muchas gracias.